Buenas tardes a todos. Desde el capítulo estudiantil de la SEC, de la Universidad Nacional del Sur, les damos la bienvenida a este ciclo de charlas que denominamos etapas del método sísmico. En la primera charla del día de hoy vamos a tener a Rocío Roth, que nos dará una charla acerca de adquisición sísmica. Rocío es licenciada en Geofísica, recibida de la Universidad Nacional del Sur en 2014, y ayudante de cátedra de Geofísica e Interpretación Sísmica en la Universidad Nacional del Comahue. Trabajó en YPF en el área de exploración geofísica de campo y como intérprete de geofísica de desarrollo convencional, y actualmente se desempeña como intérprete en el área de desarrollo no convencional. En la charla de hoy, se hablará acerca de la primera etapa, que es adquisición sísmica, que consiste en generar ondas acústicas desde la superficie o cercana a ella a partir de una fuente de energía y tomar el tiempo de tránsito que esas ondas tardan en reflejarse en alguna interfase del subsuelo y volver a la superficie, donde son captadas por sensores que están dispuestos en alguna geometría acorde con el objetivo, para obtener una imagen en 3D del subsuelo. Esta imagen nos sirve mucho para determinar la ubicación de pozos hidrocarburíferos con el mayor potencial posible, junto con el estudio de las características estructurales y estratigráficas de la columna sedimentaria del área a desarrollar y de sus condiciones como reservorio. Así que, Rocío, si te parece, puedes ir compartiendo tu presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Casi fin de semana. Me fui. Les quiero comentar que cualquier cosita me van consultando. Me gustaría incluso que vayan preguntando en el medio de la charla, así no se hace tan aburrida. No hablo yo sola. Sí, sí. Ahí Cualquier voy. cosa, si alguien no se anima, la escribe en el chat y yo Claro, la leo, activa su micrófono y le pregunta a Rocío. así es. Así que cuando quieras. Bueno, no sé si ahí se ve. Sí, sí. Si ¿Se querés, escucha bien? sí, 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 se escucha perfecto. Si querés, Bien, podés poner ahí, ocultar lo de Meet ahí abajo. está. Ok, Eso, ahí está. listo. Buenísimo. Bueno, gracias Agustín por la presentación. Yo le voy a dar la primera charla de este ciclo de charlas de sísmica, que es de adquisición sísmica. Bueno, acá les dejo también mi mail, cualquier cosita que me quieran consultar. El ciclo de charlas, es las etapas del método sísmico, ¿no? Adquisición, procesamiento, interpretación, y después la caracterización ya se basa más en lo que es el reservorio, que lo va a dar Fede. Yo voy a ir por esta parte de adquisición. Entonces, como índice, voy a hacer una introducción a todo el tema. Voy a comentar algunos conceptos, hay muchísimos, pero algunos dejé aparte. Y después ya meternos en el tema del diseño, cómo se hace el diseño de la sísmica, el material y grupo de trabajo, y el sistema de adquisición y grabación. Bueno, vamos por la introducción. Entonces, lo primero que nos preguntamos es dónde vamos a ir a hacer la sísmica, ¿no? Si nosotros vamos a buscar hidrocarburos, vamos a ir a buscar una cuenca sedimentaria. Voy a poner puntero láser. Una cuenca sedimentaria. Y que esa cuenca sedimentaria tenga un sistema petrolero. ¿Qué implica esto? Bueno, que haya una roca que genere hidrocarburos, que es la roca madre. Otra roca que la conserve, ese hidrocarburo, que es la roca reservorio. Una roca sello, que no permita que se escape ese hidrocarburo. Un proceso de migración, esto depende de la roca, pero el hidrocarburo también migra, se mueve por distintos lugares, y una trampa como para que quede entrampado y no salga. Con todo esto nos vamos a hacer nosotros un modelo geológico de subsuelo. ¿Sí? Como muestra esta imagen, tenemos una cuenca sedimentaria que puede provenir de un océano, de un lago, ¿sí? con muchas capas, con distintos sedimentos. Esto es lo que vamos a estar buscando nosotros.
Pero entonces necesitamos una secuencia para llegar a buscar dentro de una cuenca, ¿no? Entonces lo primero que se hace en el tiempo es buscar los afloramientos, mirar en superficie, ver qué tipo de roca tenemos y qué tipo de roca podemos tener en el subsuelo también, a continuación de esa que vemos en superficie. También tenemos los métodos potenciales, sobre todo gravedad y magnetismo, se utiliza muchísimo para definir dónde tengo una cuenca sedimentaria. ¿Sí? Sobre todo la gravedad, la que me va mostrando los cambios laterales de densidad, me va a mostrar dónde tengo la cuenca, dónde tengo el basamento y dónde tengo los sedimentos. Y el método magnético también me va a definir dónde está el basamento y si hay alguna falla, todas a gran escala, ¿no? Si hay fallas o algunas estructuras importantes, las voy a ver con los dos métodos. Eso es importante, o sea, si tengo una falla con mucho rechazo, de ambos lados de la falla voy a tener distintas densidades de roca, porque voy a tener rocas distintas, entonces eso me lo va a mostrar la gravimetría. Entonces, una vez que yo definí dónde tengo esa cuenca con esos métodos potenciales, voy a hacer una primera aproximación a una imagen de subsuelo con una sísmica 2D. ¿Qué implica? Que voy a medir en una línea en superficie tratando de ver un plano por debajo en el subsuelo. ¿Sí? Así voy a hacer varias líneas y sobre todo perpendiculares a esa estructura que yo vi que me marcó la gravedad y magnetismo. Entonces voy a hacer algunas líneas perpendiculares y otras paralelas a ese lineamiento. Una vez que yo tenga esas líneas 2D y vea alguna estructura de interés que realmente, por ejemplo, puedo tener un anticlinal o una trampa, entonces voy a ir a hacer mi primer pozo. Y el primer pozo se llama pozo exploratorio. Voy a ir a explorar un montón de cosas. Voy a ver qué tipo de roca tengo, si cumple con el sistema petrolero, si la roca que tengo tiene hidrocarburos, un rastro de hidrocarburos, puede ser gas, petróleo. Además, en los pozos se corren perfiles eléctricos que también me dan otro montón de información. Entonces, bueno, si todo esto se cumple y tengo mi sistema petrolero, ahí o bien puedo hacer otra sísmica 2D más detallada, más juntita las líneas, o ya directamente puedo hacer una sísmica 3D. Y una vez que tengo toda esa sísmica 3D en un área determinada, ahí ya puedo hacer un desarrollo del campo, ¿sí? Con varios pozos ya de desarrollo se llaman, ya no son exploratorios, ya voy a desarrollar mi campo. ¿Y para qué hago una sísmica? Y bueno, porque quiero tratar de encontrar un modelo geológico, ¿no? Del subsuelo, porque todo lo que está en superficie yo lo puedo ver, pero el subsuelo no lo puedo ver. Puedo hacer un pozo, pero es un dato puntual. Entonces, con la sísmica yo me puedo hacer un esquema de cómo están esas capas en el subsuelo. Y esto tiene una analogía, ¿no? De ver lo que no podemos ver, entre comillas. Por ejemplo, en la medicina, ¿no? Cuando vamos a hacer una ecografía, cuando una mujer está embarazada, nosotros no podemos ir a la panza a sacar una foto. Lo que hacemos es emitir ondas, ¿sí? Y esas ondas rebotan y nosotros obtenemos una imagen. ¿Sí? Lo mismo, acá, bueno, la tenemos en 2D o en 3D, por ejemplo. Pero son métodos indirectos. Entonces vamos a ver algunos conceptos de toda esta sísmica. Primero, ¿con qué idea inicia la sísmica? Y bueno, inicia con los terremotos. ¿Qué son los terremotos? Liberación de energía. Y esa energía se propaga a través del subsuelo, hasta que llega a la superficie, ¿no? Y son captadas por sismógrafos en superficie. ¿Y qué nos ayudaron a determinar estos terremotos? Las capas de la Tierra. Entonces nosotros con esa captación del tiempo que tarda en llegar desde el centro del terremoto hasta varios sismógrafos, ¿sí? Podemos determinar cuáles son las velocidades de esas ondas y las profundidades en las que se encuentran esos cambios de litología. Entonces, gracias a los terremotos podemos definir las distintas capas de la Tierra, el núcleo, manto, corteza, ¿sí?
Y bueno, y para esto usamos un montón de leyes físicas, que ustedes seguramente ya vieron, ¿sí? De propagación de ondas y sobre todo la ley de Snell, ¿no? La primera ley de Snell que dice que si tengo una onda incidente en un medio, se refleja con el mismo ángulo de incidencia con respecto a la normal, ¿no? Entonces el ángulo de incidencia es igual al reflejado. Y bueno, después la segunda ley de Snell habla del ángulo, de la relación entre ángulos de incidencia y ángulo refractado con respecto a las velocidades de los distintos medios, ¿no? Esto a grandes rasgos. Vamos a volver ahí para atrás. Entonces la idea sería hacer un mini terremoto, generar una onda en superficie, ¿sí? Una perturbación, esa onda viaja a través del medio y se puede refractar, se puede reflejar. Y vuelve a unos sensores que colocamos en superficie, que en tierra se llaman geófonos, en agua son hidrófonos. Entonces son captados por estos geófonos. Entonces, y lo que buscamos es siempre que se reflejen a través de una interfase, un cambio de roca. O puede ser un cambio de roca o que la roca esté en otras condiciones, más compactada, con algún fluido. Entonces todos esos cambios yo los voy a ir viendo con esas reflexiones. El esquema en campo sería este. Yo tengo en mi fuente de energía, puede ser un camión vibrador o puede ser explosivos. Explosivos se usan en casos muy extremos, donde no se puede ingresar con el camión. Pero bueno, estos camiones generan energía, esa energía se transmite a través del subsuelo y vuelve y son captadas por estos geófonos. Toda esta señal se transmite a través de cables y son registradas en un sismógrafo. Después todo esto lo vamos a ver bien. Entonces esto es un esquema, ¿no? Tenemos el camión vibrador, que vibra, genera ondas, se captan por geófonos, y debajo tenemos el subsuelo, el real, pero lo que nosotros vamos a obtener es una imagen, ¿sí? Que después se interpretará de alguna manera. Entonces, bueno, ¿qué es el método sísmico? Vamos a ver si puedo marcar. Les voy a mostrar un videíto donde se van viendo cómo se mueven todos estos camiones vibradores, ¿sí? Ven que tienen una plancha, estos camiones pesan como 30 toneladas. Apoyan su plancha sobre la superficie y generan ondas. Ahí está bien en el esquema, ¿ven? Se apoyan, es como que se apoyan sobre la plancha, generan ondas, las ondas rebotan en subsuelo, son captadas por estos geófonos, y de ahí la señal se va transmitiendo a través de cables hasta el sismógrafo, donde son grabados esos datos. Bueno, y acá medio lo mismo. Generamos una onda, ¿sí? Esta onda se propaga a través del subsuelo, y por cada una de esas capas que va atravesando la onda, yo voy a recibir una señal. Es como un electrocardiograma, ¿no? Una señal, un pico por cada una de estas interfaces, ¿sí? Como si fuera esto, ¿no? Que esta señal eléctrica que yo voy a recibir me está indicando que en cada pico tengo una interfase. Y todas esas señales se llaman traza sísmica. Yo tengo la fuente de energía, rebota y vuelve, ese tiempo de ida y vuelta es captado en el geófono, ¿sí? Entonces se genera una traza sísmica. Ese pico me va a representar la capa reflectora. Y en el eje vertical tengo tiempo, ¿no? Lo que yo estoy midiendo es el tiempo de ida y vuelta de esa onda. Y cada una de estas señales que voy generando se llaman trazas sísmicas. Ahora, cuando tengo varios medios, voy a generar una reflexión en cada interfase, como me indica acá la traza sísmica, ¿no? Cada uno de estos picos están representando cada una de estas interfaces. Entonces,
esta traza sísmica está representando este lugar en el subsuelo, ¿sí? Con cada uno de sus picos. Ahora, con una sola traza sísmica a mí no me alcanza. Lo que voy a hacer es tratar de enfocarla desde varios puntos, como me indica esta figura. A un mismo punto lo voy a enfocar varias veces. Entonces tengo fuente y receptor. Entonces va y viene el rayo al mismo punto. Después voy corriendo esa fuente y receptores de forma tal de que siempre coinciden en el mismo punto para sumarse varias veces, ¿no? Que varias veces esté enfocando lo mismo. Y acá es lo que estoy marcando con esta imagen, ¿no? Es como si yo en esta imagen de acá abajo, no sé, quiero enfocar este edificio. Entonces vengo, lo enfoco desde esta punta, vengo, lo enfoco desde acá y lo enfoco desde allá. Entonces tengo una mejor imagen. Y a esa suma de todas esas trazas que inciden en el mismo punto, se le llama fold o cobertura, ¿sí? Y a ese punto se le llama punto común profundo, común a muchas trazas. Entonces, ¿qué hacemos con todas esas trazas que inciden en el mismo punto, punto común profundo? Los volcamos a un gráfico de distancia es lo que tenemos en superficie, en función del tiempo, el tiempo de arribo de esa onda, ¿no? Entonces, mi T0, que está acá en el gráfico, es como si la fuente y el receptor estuvieran acá, en este punto, ¿no? Va y viene la onda. Pero ahora, cuando me voy alejando de este punto central, fuente y receptor, ¿sí? Esta onda en ir y venir tarda un poquito más. Entonces, cuando yo la represento en este gráfico, está un poquito más abajo el pico que el T0. ¿Qué pasa en el segundo caso? Alejo un poquito más fuente y receptor, ¿sí? Y tarda un poco más. Entonces está representado acá en el medio por esta traza naranjita. Y cuando me alejo más, ¿sí? Lo represento de esta manera. O sea, cuanto más me alejo del punto central, más tiempo va a tardar en recorrer esa onda, en ir y venir, ¿sí? Entonces esto forma una hipérbola. Lo que queremos con todo esto es tener una calidad de imagen lo mejor posible. ¿Sí? Entonces por eso enfocamos de varios lados, ¿sí? Y lo que hacemos después es, todas estas trazas que yo sé que son del mismo punto común, profundo, las alineo, ¿no? Las horizontalizo. Eso todo se hace con computadora. Entonces las llevo todas a esta línea. ¿Y para qué las llevo a esa línea? Porque las sumo después. Entonces, ¿qué gano con sumarlas? Y gano en que tengo mayor amplitud, donde la tengo que tener, en mi dato, en este punto. Y además de estas reflexiones, que yo las veo acá muy bonitas, voy a tener un montón de ruidos. Ruidos que vienen de, no sé, un camión que pasó, de que hay viento, de que hay un pozo perforándose o en producción, no sé, líneas eléctricas, hay un montón de ruidos dando vueltas en la sísmica y toda esa señal se capta, ¿sí? Entonces, cuanto más veces yo sume esas trazas que pertenecen al mismo punto común profundo, la señal se realza y los ruidos se atenúan. ¿Por qué? Porque el ruido es aleatorio. Entonces, cuantas más veces sumo ruido aleatorio, más tiende a cero. No sé si se entiende hasta ahí. Cualquier cosita me van preguntando. Yo no veo nada, ni caras, ni preguntas, así que cualquier cosa abren el micrófono y me preguntan, no hay problema. Buenísimo. Entonces, llegamos a una traza suma, ¿sí? Entonces, como repaso, tenemos una cantidad de trazas que están de manera hiperbólica en un mismo punto común profundo, las alineo, la suma de todas esas la llamo fold, ¿sí? La cantidad de trazas que inciden en el mismo punto común profundo. Pero ¿qué pasa? No tenemos una sola interfase, tenemos un montón de interfaces. Entonces, por cada una de esas interfaces yo voy a tener una de estas hipérbolas, como esto que tengo acá. Bueno, acá está representada por líneas, ¿sí? Tengo una hipérbola para el medio 1, otra para el medio 2 y así todas las hipérbolas.
¿sí? Entonces yo lo que tengo que hacer es horizontalizar todas esas. Y cuando formo todo eso, bueno, ya antes no se los nombré, se llama gather, cuando estoy juntando todas estas trazas que inciden en el mismo punto común profundo. Entonces horizontalizo todas esas señales y las sumo. Y me quedo con una sola traza que va a estar representada en este punto, o sea, en esta línea, ¿no? Toda esta traza va a ser representada acá, cada pico o valle va a ser una interfase distinta. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Como decíamos recién, para mejorar la relación señal-ruido. Quiero más señal y menos ruido. ¿Cómo lo logro? Sumando un montón de veces las trazas que van al mismo punto en profundidad. Bueno, acá no sé si se ve muy bien. Esto es una traza sísmica, lo negrito, ¿sí? Esta es una traza. Ahora, cuando quiera medir un poquito más al costado de ese punto que les mostraba recién, voy a tener más trazas, ¿no? Y así voy a ir sumando trazas y sumando trazas hasta llegar a una sección sísmica. Y ahí ya me está dando una idea de una imagen en profundidad. ¿Sí? Acá yo claramente puedo ver que hay horizontes o interfaces que están buzando. Así puedo empezar a ver un anticlinal y un montón de formas, un montón de estructuras. ¿Sí? Cada uno de estos reflectores, de estos picos que ven, me está indicando un cambio en las condiciones de la roca. Y así es como se va a ver una sísmica en 3 dimensiones. Bueno, esto después lo van a ver mejor con las otras charlas. Pero yo puedo empezar a ver desde distintas direcciones, ¿sí? Todo mi subsuelo, mi imagen de subsuelo. Así que bueno, como hablábamos recién, si tengo varias trazas que inciden en un mismo punto, ¿sí? Ese punto se llama punto común profundo, en 2 dimensiones, cuando estamos hablando en un plano. Cuando estamos hablando para sísmica 3D, lo que obtenemos es un bin, se llama, cuando todas las trazas inciden en un área muy chiquitita de subsuelo. En lugar de ser un punto, acá en 3D va a ser un área. Y ahora vamos a mirar, si yo tomo un recuadro acá arriba, a ver si se ve, ¿sí? Es como si yo ahora lo estoy mirando de acá arriba, desde planta, y un bin es un cuadradito de estos, donde van a incidir un montón de rayos. Estas son las líneas, los verdecitos son los puntos de recepción, receptores, y las crucecitas rojas son las fuentes, donde estarían ubicadas las fuentes. Entonces, para un punto común profundo en 2D, si la distancia entre receptores es D, la distancia entre puntos comunes profundos es D sobre 2. Supongamos que esto sea 50, ¿sí? La distancia entre puntos comunes profundos va a ser 25. Entonces, cada 25 metros voy a tener una traza, ¿sí? Una imagen o una traza que va a representar una parte del subsuelo. Ahora, en 3D, si la distancia entre receptores es A, un lado del cuadradito va a ser A sobre 2. Y si la distancia entre fuentes es B, el otro lado del cuadradito va a ser B sobre 2. En general hoy esto se está usando cuadrado, o sea, la distancia entre receptores igual a la distancia entre fuentes. Pero bueno, lo que quiero que les quede ese concepto de bin. El bin es la cantidad de trazas que inciden en el mismo punto o superficie en común. Y de vuelta, ejemplo en 2D, ¿sí? Tenemos un punto común profundo y en 3D vamos a tener bines, ¿sí? Todos estos son los rayos que voy a estar emitiendo, o las ondas que voy a estar emitiendo desde superficie. Y voy a tener que iluminar diferentes horizontes, ¿no? Y a diferentes alturas voy a tener diferentes fold,
diferente cantidad de trazas que inciden. Y este es un ejemplo de lo que es un fold. Esto es un diseño cuadrado. Entonces, estos son los valores de fold. Como ven, 80 es un número que hoy es chico. 80 significa que en cada cuadradito de estos voy a tener 80 trazas en ese punto, ¿sí? En el subsuelo. 80 trazas que vienen de todos lados. Entonces, y la parte hacia los bordes, siempre voy a tener menor cobertura, ¿sí? Porque, a ver si se ve mejor de acá. Hacia los bordes yo voy a recibir rayos de este lado, pero de este lado no voy a recibir nada porque se acabó mi proyecto. Entonces siempre hasta hacia los bordes voy a tener una menor calidad de la sísmica. Bueno, y vamos al diseño. ¿Qué horario estamos? Bien. Bueno, para hacer el diseño de la sísmica 3D necesito algunos datos. Una es la sísmica previa. Si tengo sísmica 2D, seguramente, sísmica 2D previa la tengo que conocer. Tengo que ir a mirar dónde está la profundidad del objetivo. También tengo que conocer cuál es toda la superficie que yo quiero cubrir, y todo eso requiere un presupuesto. Entonces, si ustedes miran una imagen del Google Earth, por ejemplo, o tienen la oportunidad de andar en algún avión o avioneta por alguna cuenca, por ejemplo, esta es la cuenca neuquina, van a ver que encuentran un montón de líneas, ¿sí? Que parecen caminos. Estas son picadas sísmicas, sísmicas viejas, de, no sé, hace 30, 40 años. Lo que hacían antes era agarrar una retro y armar un camino, abrir camino, y de ahí pasaban los camiones, ponían los cables, los geófonos y todo. Hoy eso se hace a campo traviesa, no se hace más estas líneas. Entonces, fíjense, cada una de estas representa una línea sísmica 2D. Entonces tenemos esta información previa. Si agarramos una de esas sísmicas, ¿sí? Y la miramos, vamos a encontrar un montón de reflectores. Esta se nota que es una sísmica 2D porque es bastante ruidosa. Entonces nos ubicamos dentro de la columna estratigráfica donde está nuestro objetivo y decimos, bueno, a ver, la profundidad del objetivo está a, no sé, 1500 metros. Bueno, yo quiero iluminar a 1500 metros y voy a hacer un diseño acorde a eso. Otra que les comentaba era la superficie a cubrir, ¿no? Supongamos que quiero cubrir esta superficie, bueno, de ahí vamos a ver qué objetivo tengo y cuánto es el presupuesto con el que cuento para poder hacer esa sísmica. Esto es un diseño para comentarles lo siguiente. Yo tengo un objetivo en subsuelo, ¿no? Supongamos que quiero ver un anticlinal. Y bueno, yo quiero hacer una sísmica para tener bien en claro dónde está el cierre de ese anticlinal. Entonces, mi área a prospectar es esta celeste, ¿no? Entonces, en esta celeste yo quiero un full fold, que se llama, un fold completo, ¿sí? Que tenga todas las trazas como habíamos visto antes. Las 80 trazas, por ejemplo, hoy se usan 150 hasta 400. Acá en el medio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que irme un poquito más afuera a adquirir. ¿Por qué? Y para adquirir un fold completo acá adentro, tengo que hacer un poquito más afuera, por ese tema del fold, y después, por algo que les va a contar seguramente Gaby después en la siguiente charla, también para el procesamiento necesito irme otro poco más afuera. Entonces, para adquirir una sísmica más chica, tengo que hacer un proyecto bastante más amplio. Y esto es como quedaría el diseño en 3D. Estas S, bueno, es de source, de fuente. Estas líneas azules serían las fuentes por donde van a moverse estos camiones vibradores, ¿sí? Todos paralelos. Y las líneas rojas son las de los receptores. Entonces, yo tengo mi área a adquirir. Acá está marcando este puntito, ¿se acuerdan? Este área chiquitita.
acá está representada más grande, todos estos puntos son los rayos que inciden, las trazas que inciden en ese punto, por eso le llaman fold, ¿no? En el número de puntos medios, le dicen acá, por bin. Entonces tengo mi área a adquirir, tengo que irme un poquito más afuera. Y este es un ejemplo real de un área. Tenemos esta área roja a cubrir. Y el diseño que se hizo fue este. Fíjense cuánto más afuera me tengo que ir para tener un fold completo en el medio, ¿no? Como les comentaba hoy, que todo esto rojo, el fold completo, esté en el centro. Para eso me tengo que ir tanto más afuera. Eran como, esto creo que son 3 kilómetros y estos otros 3 kilómetros, ¿no? Entonces el área se agranda muchísimo. Y esto es un diseño que se le llama preplot. Un diseño que se arma antes de ir al campo. Digo, bueno, a ver, yo quisiera que todas mis, no sé, mis fuentes son las rojas. Las fuentes vayan por este camino y todas las receptoras vayan por acá, este-oeste, ¿no? Entonces, esto perfecto así en la teoría. Después pasamos a la práctica. Fíjense, acá dice preplot, postplot. Postplot es lo que realmente se pudo medir. ¿Dónde pudieron poner todos esos puntitos? Fíjense, en general, con las receptoras no hay problema porque la gente camina y las coloca en cualquier lado. El problema es con las fuentes, por dónde van a ir los camiones. Acá, si ustedes observan bien, en la imagen satelital, hay una barda, hay un quiebre de la topografía. Entonces, por supuesto, ahí los camiones vibradores no van a poder ir. Esos puntitos rojos ahí se van deformando todos, ¿no? Lo mismo por acá, por los caminos. Todos estos cuadritos blancos son pozos. Pozos, debe haber algún tanque por ahí. Entonces, una cosa es el diseño y otra cosa es lo que realmente se puede ir a hacer en campo. Para este diseño se utiliza algún software de diseño, ¿sí? Donde se van indicando cómo van a estar, cómo va a ser la orientación de las fuentes, las de las receptoras. Ahora vamos a hacer un zoom en un cuadrito. En este proyecto lo que se hizo fue, bueno, todos estos cuadritos rojos son las líneas fuentes y en norte-sur irían las receptoras en azul, ¿no? Entonces, entre líneas fuentes, acá está marcado, entre líneas fuentes teníamos 50 metros de distancia entre puntos fuente. Y entre puntos receptores, 50 metros también. Esto es un diseño cuadrado, se llama. Y después, entre líneas que unen todos esos puntos de fuentes y receptores, había 150 metros. Lo normal es usar entre 25 y 60 metros los puntos, tanto fuente como receptores, y entre 100, 150 hasta 300, 400 metros estas distancias entre líneas. Todo esto se arma en este software de diseño con, como les decía hoy, un objetivo en común. Si yo quiero iluminar a 1500 metros, por ejemplo, yo ahora estoy trabajando en Vaca Muerta, ¿no? El objetivo está a 2500, 2700 metros de profundidad. Y bueno, voy a armar un diseño tal que yo pueda iluminar bien esa parte. Cada sísmica tiene un objetivo. Si yo quiero ver con una sísmica donde iluminé a 2500 metros, no sé, algo más somero, rayoso, por ejemplo, a 500 metros, y no lo voy a ver con buena calidad, porque la sísmica se hizo para otro objetivo, ¿sí? Entonces, cuanto más vaya abriendo todo este diseño, más profundo voy a ir. Si lo voy cerrando, todas estas distancias se van achicando, va a ser más denso y voy a poder mirar algo más somero, más cerquita de la superficie. Bueno, y cada uno de estos puntos va a tener una estaca. Ahora les voy a mostrar. Vamos a ver ahora entonces el material y grupos de trabajo. Entonces, como les decía, primero los primeros que van al campo son los topógrafos. Los topógrafos tienen en un GPS este diseño que se armó en un software, ¿no? Con cada puntito. Y en cada puntito de estos va a poner una estaca, que tiene dos números de 4 dígitos, ¿no?
dos números. Uno me va a indicar en qué línea estoy y el otro me va a indicar en qué, en qué otra línea, digamos, en la línea fuente, en qué línea fuente estoy y en qué línea receptora estoy. ¿Sí? Es como tener las coordenadas dentro del campo, pero de la sísmica. Entonces, los grupos de trabajo son de A2 en general. Lo que se hace son, primeramente, usar los mojones del IGM, el Instituto Geográfico Militar. Esos son puntos fijos. A partir de ahí se instala un GPS que va a quedar fijo en el área de trabajo, ¿sí? Se hace una red con todas las coordenadas que yo tengo. Y este GPS que está fijo va a ir corrigiendo al GPS móvil con una corrección diferencial, como dice acá, ¿no? Entonces, van dos caminando, uno lleva el GPS y el otro lleva las estacas. Acá se ve mejor. Las estacas de madera, ¿no? El que lleva el GPS dice, bueno, listo, acá estamos parados en el punto donde me indicó, no sé, operaciones geofísicas que tengo que poner este punto, listo. Se paran ahí, ¿sí? Y clavan la estaca con sus coordenadas. Ah, y además le agregan un color, por ejemplo, blanco, no sé, para las fuentes y naranja para las receptoras. Entonces uno va por el campo y ve toda una hilera de estacas con las telitas estas naranjas y dice, bueno, listo, ahí va la línea receptora, bueno, cruzando tiene que estar la línea fuente. Bueno, por otro lado, está la parte de la línea, que se le llama, el equipo de la línea. Antes vimos la topografía, una vez que ya están las estacas puestas, pasamos a la línea. Bueno, en la línea hay varias cositas para ver. Una son lo que les comentaba recién, los geófonos. Estos geófonos son chiquitos, caben en la mano, ¿no? Entonces, y tienen que ir de manera vertical. ¿Cómo funciona este geófono? Como tienen que ir de manera vertical, se pinchan en la superficie, ¿no? Cuando se genera una onda, esta onda, ¿sí?, genera una energía mecánica, entonces hace que el geófono se mueva. Y adentro del geófono yo tengo una bobina y un imán. ¿Qué pasa cuando se mueve un imán con respecto a una bobina? Se genera una FEM, ¿no? Entonces esto transforma una energía mecánica en energía eléctrica. Y ahí después les voy a contar algo más. Entonces, por eso podemos tener una señal. Pero esos geófonos no se ubican, no se ponen de a uno solo. En general van en un grupito de geófonos, por la misma razón que les comentaba hoy de las trazas, que vamos a sumar. Bueno, con los geófonos pasa lo mismo. Voy a ir con un grupito de geófonos, alrededor de la estaca voy a poner todo ese grupito de 10, 12 geófonos. ¿A qué me ayuda a tener tantos geófonos? A lo mismo, a disminuir el ruido, siempre amplificar la señal. Entonces, todo ese conjunto de geófonos va a transformarse en una sola señal. Cada uno va a tener su señal, pero después se suman y llega una sola. ¿Sí? Esto se llama ristra de geófonos, todo ese conjuntito de geófonos que va a una estaca. Y así es como se ven en campo todas esas ristras de geófonos. Miles, miles y miles. Y también tenemos estos cables naranjas, que ya vamos a ver, se unen con estas cajas. A ver si tengo más. Y estas cajas son para tomar la señal, ¿no? O sea, entonces, desde los geófonos viene la señal hasta esas cajas. Esa señal es continua, es una señal analógica. Estas cajas lo que tienen es unas plaquitas, adentro una analógica y una digital, entonces transforman esa señal que es continua en una señal digital, ¿no? Puntual. Entonces, ¿qué hace? Que se reduzca un montón la información. Entonces, para transmitirse en tiempo real es muchísimo más rápido. Y bueno, y estas baterías son las que alimentan a estas cajas porque los geófonos tienen que estar encendidos todo el tiempo.
Y así es como trabajan todas estas personas. En la línea, bueno, son muchas más que en la topografía. ¿Por qué? Porque una tiene que llevar el cable de los geófonos, toda la ristra de geófonos. Otro tiene que llevar estos cables naranjas que son los que se conectan a las cajas. Otro lleva el pico este para ir haciendo los agujeritos en el piso para ir clavando los geófonos, ¿no? Otro va y va poniendo los geófonos, el otro los va pisando. Así, bueno, es un montón de gente. Y así es como quedan los geófonos alrededor de una estaca, ¿no? Ahí está la estaca. Todos estos cables negros son los cables que van uniendo todos los geófonos. Ahí no se ven porque están justamente tapados. Los geófonos tienen que tratar de estar tapados para que no tengan ruido superficial o no venga un animal y se los quiera comer, ¿no? Bueno, acá quedó destapado. Si no se puede tapar bien, queda así. Pero tratar de que quede vertical. Entonces, alrededor de esta estaca van a ir todos los geófonos, ¿sí? Alrededor de la siguiente estaca van a ir también otros 10, 12 geófonos y así, a una equidistancia. Y se pueden colocar de manera lineal, por ejemplo, acá tendríamos la estaca, no sé, 6, ¿cuántos hay? 6 para cada lado, o se pueden poner en alguna geometría determinada. Y todas estas geometrías también están estudiadas por electrónicos en general. Esos geófonos también están conectados internamente de manera paralela y en serie para también reducir esos ruidos, ¿no? Y acá están las cajas que les comentaba con sus baterías, acá se ve claro. Acá llega el cable naranja, el naranja es el que conecta a los geófonos, y este cable azul, ya les voy a comentar cuál es, pero es el que lleva la información hasta el sismógrafo. Y bueno, vamos a pasar a la fuente de energía. Ya hablamos de un par de líneas, donde están las líneas, todos los receptores, y ahora vamos a ir en el otro sentido por las líneas fuentes. Yo les voy a mostrar nada más los camiones vibradores, están los explosivos también, pero bueno, eso es otra historia. Estos camiones vibradores también van en grupos, en general. O sea, como los geófonos se ponen de a varios juntos, los vibros también generan energía todos juntos alrededor de la estaca. Y se pueden poner en box, se llama, 2 adelante, 2 atrás, centrados, que su centro de gravedad esté en la estaca. Y lo mismo en línea, ¿no? Pueden ir 3, 4 en línea, pero siempre tienen que estar centrada en la estaca. Acá, bueno, acá hay otro videíto. Opciones. Ay, se me fue. A ver si se ve. Acá si escuchan de fondo, hay algo que va a ir subiendo en volumen, así como va subiendo la frecuencia, ahora les voy a contar. Pero si ustedes observan, acá tienen la plancha, ya está solidaria al suelo, ¿no? A la superficie, y se va a empezar a mover. ¿Sí? Casi no se va a ver porque está muy pegada al suelo y empieza a vibrar ahí pegada a la superficie.
hace mucho ruido, ¿no? Bueno, ahí lo que hacen es vibrar a ciertas frecuencias, ahora les voy a mostrar, en un punto 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Bueno, esos son pruebas de parámetros que se van haciendo en el campo, a ver cuántas veces tienen que vibrar, en general es 1 o 2, y acá vibran 20 segundos por cada una de las veces. Entonces están 20 segundos vibrando, empiezan de bajas frecuencias hasta altas frecuencias, esos 20 segundos paran y arrancan de vuelta, los 3 sincronizados. ¿Sí? Tenemos otra. Ahí, Rocío, Sí. Estefanía pregunta, ¿los camiones vibradores más o menos a qué distancia van a estar de los geófonos? No, y ahí están cruzados. Si el BIM, bueno, si esa distancia entre fuentes es de 50, no sé, van a estar a 20 a lo sumo, como máximo, ¿no? O sea, de 20 a mayores valores. Pero la idea es que no estén encima de los geófonos. ¿Sí? Ahora vamos a ver en un ejemplo en el sismógrafo cómo se saturan los geófonos cuando los camiones o la fuente de energía está cerca. Buenísimo. Y ahí, acá les voy a mostrar cómo se mueve la plancha, ¿sí? La plancha del camión. Estos camiones tienen unas 30 toneladas, son pesadísimos. Entonces, como se apoyan sobre la plancha, es como que casi todo su peso, un 80% por lo menos del peso, va hacia la superficie. Fíjense cómo vibra todo, ¿no? Y arranca de vuelta. Segundo. Bueno, ahí terminó su segundo barrido, que se le llama barrido a esos movimientos con esas frecuencias, y listo, se van al siguiente punto. Esto no quiero. Lo que les comentaba recién era lo siguiente. Esto es todo la señal que va transmitiendo, ¿sí? Con una determinada frecuencia. Este grafiquito nos indica la frecuencia en función del tiempo. Como yo les comentaba, pueden estar vibrando durante 12 segundos, 20 segundos, ¿sí? Todo este tiempo. Y las frecuencias que se utilizan en general van desde los 3, 5 Hz hasta los 100, 120. Entonces, de manera lineal, bueno, esto puede ir variando, pero acá se usó de manera lineal, desde los 5 hasta los 120, ¿sí? En 20 segundos. Y así 2 veces. Y acá se ve también, ¿no? O sea, en este gráfico también indica que voy cambiando de frecuencia y la amplitud que está en este eje se mantiene constante, ¿no? El alto de esta onda se mantiene igual. Lo único que acá tengo frecuencias más bajas y a medida que voy terminando el barrido, las frecuencias son más altas. ¿Sí? Acá estoy en 5 Hz, por ejemplo, y acá estoy en 100, 120. Eso es todo lo que se llama barrido del vibro. Ahí tenemos otra Sí. pregunta de Jonathan. Sí. Pregunta, ¿cuántos camiones son necesarios más o menos en estos trabajos? Y se usan en general 10, por lo menos en los proyectos que estuve yo. En un punto
o sea, en general se dividen en zonas distintas del proyecto. Entonces, unos están por una punta y otros en otra para no interferirse, y van en conjuntos de 3 o 4. Entonces tengo 4 en un lugar, 4 en otro, y uno queda de backup por si se necesita, se rompe alguno, en cada grupo. Entonces así completamos los 10. Ujú. Bien, bien. A veces se hacen, dependiendo de la zona, a veces se hacen grupos de 3 vibros, entonces queda uno solo de backup y ahí estamos más jugados, pero bueno, se suele hacer. Claro, claro. Bueno, y esto es un poquito más complejo de entender, pero bueno, les quería comentar cómo es todo este movimiento. Yo tengo toda esta área con este diseño, ¿no? Y las fuentes, por ejemplo, que se muevan así del este hacia el oeste, ¿no? Entonces voy a tener, así me marca, el punto fuente, uno primero, y alrededor del punto fuente, en todo el alrededor voy a encender geófonos, ¿sí? En un área determinada, en una cantidad de líneas determinadas que tengan cierta cantidad de geófonos, cada línea. Entonces, vibro acá, como mostraba antes en el videito, ¿no? Se vibra, la onda se refleja y vuelve a los receptores, en cada punto. Acá tengo un conjuntito, a ver si lo muestro. Ah, me fui al revés. Ahí tengo un conjuntito de vibros que están parados en ese punto, ¿no? Una vez que terminaron de vibrar ahí, van a ir avanzando punto a punto en todo el proyecto, ¿no? Yo armo ese recuadrito, ahora les voy a contar bien qué es. Entonces se van moviendo, ¿no? Entonces acá, esto que yo prendo, que digo que enciendo todos esos geófonos alrededor, se llama patch de adquisición. ¿Cuántos geófonos voy a prender? Fíjense, bueno, acá en el medio es este puntito rojo, ¿no? Está el punto vibrado, ¿no? Entonces tengo ese puntito, las fuentes van por estos puntos rojos y los receptores están en estos puntos celestitos. ¿Sí? En realidad son azules. ¿Por qué se marcan celestes? Porque son los que están encendidos. En ese momento todos esos geófonos, fíjense acá dicen, son 18 líneas, 18, si yo me pongo a contar 1, 2, 3, 18, ¿no? Celestita. Y tienen 54 canales cada una, 54 puntitos de estos cada una. ¿Sí? En total hacen 972 canales activos. Un canal representa ese grupito de geófonos de 12. Por ejemplo, en este proyecto eran 12. Entonces, un canal, 12 geófonos, en un puntito así, ¿no? Alrededor de esa estaca. Acá, otro grupo de 12, y así. Así en total, tengo, para cada puntito de estos, tengo 972 puntitos de estos canales, multiplicado por 12 geófonos cada canal, imagínense la cantidad que son, ¿no? Entonces, una vez que yo me moví, si yo me muevo al siguiente, esta línea de acá atrás ya se apaga y se enciende una de acá adelante. Todo esto es automático y se hace desde el sismógrafo. O sea, el sismógrafo identifica dónde están parados los vibros, porque tienen antenas, se van comunicando. Entonces dice, bueno, listo, acá están ubicados todos estos geófonos, este recuadro tiene que estar encendido ahora. Y todos esos registran esa señal. Y así se va moviendo todo eso. O sea, no es que se van moviendo los geófonos, se va moviendo lo que se enciende. Todos esos geófonos ya están puestos en el subsuelo, ahí en la superficie, perdón. Sofía, Sí. bueno, tenemos, mira, 2 preguntas. No sé si querés que las haga ahora o si no Sí. las hacemos al final. Sí, como quieras, dale. Bueno, Sofía pregunta, ¿cómo se elige el punto o los puntos donde se colocan los camiones? El punto o los puntos donde se colocan, en realidad, viene del diseño anterior, del diseño inicial,
¿no? Son todos estos puntitos rojos en todos. Yo acá los salteé, ¿eh? No es que van a ir salteándose, van a ir vibrando en todos, absolutamente. Eso se elige en el diseño y como comentaba antes, van a ir a, no sé, entre 30, 60 metros de distancia y se eligen de acuerdo al objetivo, a lo que yo quiero iluminar en subsuelo. Entonces, pero ya una vez en campo van a pasar por todos esos puntos que eligió antes topografía, que, ¿se acuerdan? La primera etapa van los topógrafos a elegir los puntos, a buscar los puntos en el campo, y si en alguno ellos ven que los vibros no van a poder pasar, bueno, ese punto o se corre o directamente se anula. Pero si Bueno, no, van por todos. justo Todos los puntitos. la segunda pregunta es justo sobre eso. Así que Ah, dice, si cuando los camiones no pueden acceder o seguir algunos puntos marcados en la grilla, ¿se realiza la vibración donde puede o se saltan esos puntos? bueno, eso tiene todo un control de calidad, también que se hace en unas oficinas ahí cercanas al campo, y se verifica eso. O sea, si por ejemplo este punto yo no lo puedo poner, ¿no? Y no sé, lo más cerca que lo puedo poner está a, no sé, 200 metros y no lo voy a usar, porque no me va a aportar a donde yo quiero que me aporte en subsuelo. Entonces no lo uso. Ahora, si lo puedo mover, no sé, 5 metros para un costadito y sí, lo muevo, no hay problema. Pero eso va el topógrafo y lo registra de vuelta. Y dice, bueno, este punto que estaba acá ahora se movió 5 puntos y tiene 5 metros y tiene nuevas coordenadas. ¿Entendió? Dice, ¿esa diferencia en la distancia de fuente y geófono se corrige de alguna forma o depende de la interpretación de la persona después? No entendí la pregunta. ¿Cómo esa diferencia? Dice, esta diferencia en la distancia de fuente y geófono, si se corrige de alguna forma o si depende de la interpretación de la persona después. No Dice, sé si entiendo bien la pregunta, pero si se refiere a eso de correrlos en campo cuando no puedo acceder, claro, sí, sí, eso por sí, eso, se perfectamente. hace un control de calidad. Entonces, hay un par de personas que están con las máquinas y que definen si ese punto que yo quiero mover le va a aportar a la profundidad que yo quiero o no. A ese bin, ¿se acuerdan que hablábamos del bin, que es el punto, bueno, un cuadradito en profundidad? Bueno, si no va a aportar, lo descartan. Y si va a aportar, lo corren un poquito. Pero eso tiene siempre criterios y eso hay que ajustarse a esos criterios. Te dicen, no, si me voy a mover, puedo moverme hasta 5 metros. O sea, eso está todo estipulado desde antes y además le van haciendo un control de calidad. Después ya una vez que ese punto se definió, ya está. Listo. Se utiliza ahí, los camiones van a vibrar a otro lado y no hay problema. O directamente se saltea y siguen por el siguiente. Claro, claro. Bueno, hay más preguntas, así que bueno, pero después las hacemos al final, entonces Bueno, te dale. dejo seguir. Bueno, no hay problema. Bueno, y otra cosa importante a tener en cuenta son el tema de los offsets. ¿Qué implica offset? Es una distancia entre la fuente y el receptor, ¿no? La mínima que voy a tener es cuando están cerquita, hoy comentaban algo de eso, ¿no? ¿Cuál es la mínima distancia que voy a tener al receptor? Y no lo voy a pasar por arriba. Entonces voy a tener una mínima distancia. Si la distancia entre estos dos era 50, acá voy a tener 25 metros al cruce. Y acá un Pitágoras, ¿no? Y saco cuál es la distancia mínima entre fuente y receptor. Ese es el mínimo offset que se llama. Bueno, este no importa. Y el máximo offset va a ser la máxima distancia que yo tenga desde la fuente hasta el último receptor que escuche por allá, ¿no? Cuando tengo todo ese patch activo, bueno, el último que lo escuche, o sea, porque si yo voy buscando otros, este está más cerca, incluso
este de acá está cerca, o sea, está más cerca de la fuente que este de allá, ¿no? Entonces este se llama offset máximo. ¿Y por qué me importa ese offset máximo? Porque eso me va a dar una idea de a qué profundidad tengo que llegar. Si yo quiero medir a 2000 metros, este offset máximo tiene que ser 2000 metros. Más o menos anda por ahí, depende si la capa está usando o no. Pero más o menos tiene que andar en 2000 metros. Entonces tengo que hacer un diseño tal que el offset máximo sea igual a la profundidad de mi objetivo o parecida. ¿Mm? Bueno, sigo un poquito más y no sé por qué no aparece esto. Y bueno, y la idea de esto de los offset y los azimut, ahora le voy a explicar. El azimut es el ángulo, con qué ángulo yo voy a estar enfocando mi objetivo. ¿Se acuerdan hoy que les hablaba de las fotos? ¿Sí? ¿En qué ángulo voy a estar enfocando un edificio? Bueno, acá lo mismo. O sea, cuando yo tengo un diseño y tengo un punto en profundidad, lo voy a estar iluminando desde distintos ángulos y desde distintas distancias. Lo que yo quiero con este tipo de diseño así cuadrado, que en general se realiza, es cubrir todos los ángulos posibles y todas las distancias mínimas, máximas, todas posibles. Entonces, tener una buena imagen en subsuelo. Entonces, yo siempre hago una analogía con un estadio de fútbol, ¿no? Por eso estaba esto. ¿Cómo estoy iluminando el centro de juego? ¿Sí? ¿Con cuántos reflectores? Pues, por ejemplo, no es lo mismo si tengo 4 reflectores o tengo más. Yo, por ejemplo, acá, no sé, puedo tener un jugador que se esté haciendo sombra, ¿sí? Y no vea la pelota. Entonces necesito más iluminación para eso. ¿Sí? Puedo tener varios tipos de iluminaciones desde distintos ángulos. ¿Mm? Y esa es la idea que yo les quiero dejar. O sea, tengo que iluminar de distintos ángulos para tener la mejor imagen posible. Imagínense cómo es el Street View, no sé si lo manejaron alguna vez, pero estar tratando de caminar en una calle que no conocen, ¿no? Por la computadora, y están viendo en 3 dimensiones las cosas. Bueno, eso pues se sacaron imágenes de varios lados. Entonces acá es lo mismo. Si yo quiero ver un anticlinal, y bueno, lo voy a tener que iluminar de distintos lados, porque si no, capaz que es simplemente, no sé, un semicilindro. Y no tiene un cierre, entonces lo quiero ver completo. Bueno, entonces el esquema del diseño es básicamente esto. Tengo en una línea, van a ir todos los receptores, ¿no? Todas paralelas. Todos los receptores, las líneas estas, las cajas estas que adquieren la información, ¿se acuerdan? Las transforman en una señal puntual, discretizada, ¿sí? Y ahí la envían a la otra caja y a esa caja azul que yo les decía antes, que tiene un cable azul, y esa caja se llama caja de cruce. Entonces recibe la señal de toda la línea. Esta caja ya tiene una sola placa digital, porque ya toda la señal viene digitalizada, ¿sí? Y ahí va toda esa señal, se va transmitiendo hasta el sismógrafo. ¿Sí? Perpendicular a eso, recuerden que están las líneas de los vibros. Acá no están dibujadas para simplificar. Entonces vamos ahí al sistema de adquisición y grabación. Es nuestro corazón de la sísmica, le digo yo. En general se ubican en unos camiones. Acá tienen, bueno, combustible como para alimentarse. Tienen estas antenas para comunicarse con todo el mundo en el campo, con los topógrafos, con los vibros, con la gente de la línea, con todos, con la gente que está en la base, en las oficinas. Se le llama, bueno, en la sísmica, cuando estás ahí en el campo, se le dice Casa Blanca. Así es como es por dentro. Esto también creo que era un videito. Para que vean un poquito, primero les voy a contar todas estas pantallas. Bueno, él tiene un montón de radios para ir comunicándose con la gente. En esta pantalla ve el diseño
en campo, todas estas líneas son líneas de receptores, líneas de fuentes. Acá en esta pantalla, ahora les voy a hacer un esquemita, todas estas líneas están como comprimidas, ¿no? Todas estas líneas verdes son las líneas donde se ubican los geófonos, ese patch que les decía, patch de adquisición. Bueno, son todas esas líneas verdes. Tendrían que ser, habíamos contado hoy 18, ¿no? Y en el centro, yendo en forma perpendicular, van a ir los camiones. En el centro de todo ese tendido va a estar la fuente, ¿sí? Y eso que marca ahí rojito, y van a ver cómo crece ahora, es cómo se va expandiendo la energía. Ahora voy a prender un poquito esto. Y miren acá. Bueno, ¿vieron cómo se expandió esa energía? Cuando es así tan circular, bueno, acá como se ve aplastada parece más ovalada, pero es circular. Eso es cuando tenemos explosivos. Los explosivos tienen todas las frecuencias, entonces es bárbaro, y es como un pico, ¿no? Es la explosión y listo. En cambio los vibros vibran una cantidad de segundos. Ahora van a ver el mismo ejemplo, pero con vibro, y van a ver que no se ve así tan circular. Bueno, ahí en la cajita, en la pantalla de arriba, lo que muestra son los parámetros del vibro. Vamos a la siguiente, así les muestro un poquito de qué se trata todo esto. Bueno, vieron que yo les comentaba esto, que era el patch del tendido, ¿no? Ahí lo agrando un poquito. Entonces, este que veíamos antes, donde cada una de estas líneas que se ven celestes acá son las verdes que aparecen ahí. Y esas verdes están encendidas, vieron que tienen todo el tiempo señal, ¿no? Y acá la señal roja implica que tengo mi punto de energía, mi fuente de energía activa, que está saturando a los geófonos más cercanos, ¿no? Y se va expandiendo como una onda, como si tiro una piedra en el agua y se va expandiendo, bueno, lo mismo. Entonces, genero la onda ahí, se expande y la reciben todos los receptores de alrededor. Y ahí se ve más aplastadita, es como si tuviera ese mismo patch, ¿no? Pero aplastado en la pantalla nada más. Pero es una forma de visualizar. Y otra cosa que les quiero mostrar es este tema del registro. El registro, ¿qué es esto que recibimos como señal? Bueno, y vamos a volver con esto al principio, estamos medio pasados de hora.
Bueno, recuerden que tenía la fuente de energía y un receptor en superficie. La onda se propaga a través del medio, se refleja y es tomada en superficie por un receptor. Entonces tengo un cierto tiempo en recorrer todo ese camino. Cuando hacemos, bueno, relaciones trigonométricas entre los tiempos, las distancias y demás, determinamos que toda esa relación, ¿sí?, entre tiempo, distancia y velocidad del medio, me genera una hipérbola de reflexión. ¿Sí? Eso es una ecuación de una hipérbola. Entonces, esa hipérbola la vemos en los registros estos de recién. ¿Sí? Esto es un registro de campo, recién veíamos un montón. Y todas estas hipérbolas son las que nos interesan, ¿no? Esto es un registro donde tengo geófonos para un lado y para el otro de la fuente de energía. Entonces se ve bien simétrico. Entonces, cada una de estas que vemos de manera hiperbólica son las reflexiones primarias, que son las que nos interesan a nosotros. Todas las otras reflexiones son ruido para nosotros. Entonces, acá podemos ver un montón de reflexiones, de ondas que llegan a los sensores, ¿no? Tenemos, la onda que nos interesa es esta, la celeste, la onda reflejada, primaria, punto. Después tenemos ondas que se refractan, o sea, que viajan por la interfaz y vuelven, ¿sí? Esas también son tomadas por los sensores. Ondas directas, que vienen, otras que vienen por la superficie, otras que vienen por el aire, ¿sí? Y todas esas se ven en un registro de campo, ¿sí? Acá, esta onda directa que les comentaba es esta primera que se ve acá. Después tengo las ondas refractadas, tengo onda de aire, que se ve clarísimo. Son todos ruidos. Onda de ground roll o superficiales, como nombra ahí. Y las que me interesan son estas ondas de reflexión. Y va a ser lo que se quede después la gente de procesamiento. Le va a hacer un montón de trabajo a esto para que todas esas señales que no son deseadas para nosotros, las eliminemos o tratemos de atenuarlas. Entonces, yendo a una sísmica 3D, donde tenemos un montón de estos registros a la vez, ¿por qué tenemos tantos registros? Y porque no tenemos solo una línea, como mostramos acá, alrededor del punto vibrado encendida. ¿Sí? Si tuviésemos acá, tendríamos, pero no sé por qué no funciona. Ay, no me anda la otra línea, bueno. Me desapareció. Bueno, esta línea sería como la central, ¿no? Donde yo la señal la recibo enseguida. ¿Sí? La primera, ¿se acuerdan de las trazas que hablábamos hoy? La primera que recibo está en el centro. ¿Sí? Y hacia los costados, los geófonos que reciben de más lejos van a tardar más tiempo en recibir la señal. ¿Sí? Por eso, hacia los costados, el tiempo, esta línea vertical es tiempo, el tiempo en recibir la primera reflexión, ¿sí?, es mayor, hacia los bordes. Entonces, si tomo otra línea por acá, por ejemplo, esté por esta línea, ¿no? Es como si tomaría fetas de eso. Entonces, en esta línea, ¿qué va a pasar? Y la señal va a llegar más tarde, y más que nada en los geófonos que estén hacia los extremos, ¿sí? Entonces, la señal ya llega más tarde que esta, ¿sí?, en tiempo, y hacia los bordes más todavía. ¿Qué va a pasar con una línea que yo tenga por acá? Y bueno, voy a estar, por ejemplo, acá, ¿sí? Mayor tiempo todavía. Entonces se va viendo que hacia los laterales el tiempo es mayor. Y eso se ve más claro por ahí en este esquema. Es como tomar feta. Yo tengo acá la línea, ¿no? Esta línea... Ah, se me dejaron las dos a la vez. Bueno. Esta línea es la línea de las fuentes, ¿no? Por donde se van a mover las fuentes. Ahí está la fuente activada y tengo un montón de reflexiones, ¿sí?, de estos registros hacia ambos lados. ¿Se ve? En todas las perpendiculares, en todas estas líneas. Esta línea está representada acá, donde tengo todos estos geófonos, es esta última, por ejemplo.
¿sí? Donde la hipérbola esa se va a marcar un poco más abajo. Bueno, a ver, vamos a las conclusiones. Bueno, como para que les quede un poco cerradito esto, primero que la registración sísmica es un método para adquirir datos, ¿no? Los adquiero. Después el procesamiento, la interpretación, esos son todos aparte. Y es son todas las charlas que vienen. El diseño para una adquisición sísmica se realiza de acuerdo al objetivo en profundidad, como les decía hoy, ¿no? Si yo tengo mayor profundidad, la separación entre fuente y receptor va a ser mayor, voy a abrir más el diseño. Si yo quiero una menor profundidad, voy a empezar a cerrarlo, ¿sí? Otra cosa que es importante, la relación señal-ruido. Yo quiero mayor señal y disminuir el ruido. Entonces, para eso lo que hacemos es tener una buena cobertura sísmica, ese fold que les decía, que tengo que sumar varias trazas en el mismo punto como un profundo o en el mismo bin. Entonces, sumando esas muchas trazas, llego a amplificar la señal y a disminuir o atenuar el ruido. Otra cosa de las que vimos fue que para tener una cobertura total en el área de interés siempre necesito irme hacia afuera, hacer un diseño más amplio, ¿no? Lo que les contaba, una apertura de migración, esto es por procesamiento, y otra apertura para tener un fold completo en el área de interés. Para tener una buena calidad de imagen, se debe realizar un diseño con una buena cobertura de azimut y offset, ¿no? Como les comentaba hoy, que esté iluminando mi objetivo desde todos lados y a todas las distancias posibles. ¿Hasta qué distancia máxima? La distancia de mi objetivo. Y bueno, y material y equipos de trabajo principales que se utilizan son para la topografía, el grupo de línea, donde van a estar los receptores, el grupo de fuentes, que pueden haber camiones vibradores o explosivos, y el sismógrafo, donde tiene el sistema de grabación de datos. ¿Dónde se graban esos datos? Y en cintas o en algún otro medio magnético. Bueno, y con esto termino. Se hizo larguísima. Y bueno, voy a ver si puedo dejar de compartir. ¿Cómo hago para volver al...? No, si no anda, ahí es. Ahí estamos. Bueno, Perfecto. buenísimo. Así nos vemos por ahí si quieren poner las cámaras, así nos vemos las caras, porque estuve hablando. Los que quieran son libres de activar las cámaras, ¿sí? O el micrófono, si quieren preguntas. Acá hay algunas preguntas en el chat. A ver. Ay, Gaby estuvo, mirá. Primero les decimos, bueno, que a los asistentes, ¿no?, que quieran obtener un certificado del ciclo, de asistencia al ciclo, ahí pusimos el link para un formulario, y recuerden que tienen que asistir al menos a 3 de las 4 charlas para recibirlos. Bueno, a ver, había quedado unas preguntas de hace un tiempito. Lucas Mairota, bueno, creo que algo igual. Lucas. ¿Cómo andás? Pregunta, ¿hay algún profesional que detecte que no se captó buena información en primera instancia? ¿Se obtiene el resultado de adquisición en primera instancia o se repite el experimento? No. A ver, ¿algún profesional que detecte que no se captó buena información? Sí, todo el tiempo en campo, en realidad cercano al campo de trabajo, al área de trabajo, hay oficinas, y dentro de esas oficinas hay una que se dedica al control de calidad. Entonces, mientras van recibiendo información, ellos van tratando de hacer líneas sísmicas con toda la información que van viendo, y se va buscando que se vea el objetivo que necesitamos, ¿no? Yo ponele, hoy trabajo de intérprete, hoy necesito que se haga una sísmica en Vaca Muerta.
¿no? Entonces, cuando se hace la sísmica, yo necesito ir al campo y ver que cuando están haciendo ese control de calidad, realmente la imagen que yo quiero obtener en Vaca Muerta sea de buena calidad, ¿no? Entonces, se hace todo el tiempo un control de esos. Incluso en las pruebas iniciales, antes de arrancar con el proyecto, se hacen pruebas para ver si el reflector, ¿vieron cuando les mostraba esas hipérbolas en los registros de campo? Bueno, hay una de las hipérbolas que se tiene que ver en la profundidad que yo necesito. Si yo sé que esa hipérbola está, sé que voy a tener buena señal donde la necesito. Entonces, bueno, esas son las primeras instancias donde van constatando de que la señal o la calidad va a ser buena donde yo la estoy buscando, ¿no? Y si no, bueno, deberán hacer, no me pasó, pero deberán hacer un rediseño ahí sobre el acto. Pero en general eso funciona. Y ¿se obtiene el resultado de adquisición en primera instancia o se repite el experimento? Bueno, si no funcionó la primera vez, fueron, adquirieron, qué sé yo, ya están todos los datos tomados y vas a procesarlos y no funciona, listo, ya está hecho. Por eso se hace un control de calidad en el campo. En los experimentos estos no se repiten porque implican mucho, mucho dinero. Claro, sí, sí, sí. Sí, Muchas gracias. sí. Ahí. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. No, ahí entendí. Claro, Eso. quería saber eso, si se repetía por el tema de presupuestos, más que nada. Sí, sí, por Pero eso. bueno, por obtención de buena imagen también de subsuelo correspondería. Claro. Ahora, si por ejemplo digo, bueno, a ver, tengo esta imagen, ya hice la sísmica, ya la procesé y todo, y digo, pará, acá veo una forma que me interesa, pero no tiene muy buena calidad. No sé, porque la sísmica fue con otro objetivo, por ejemplo. Y puedo decir, bueno, no, pará, hagamos una sísmica más chica enfocada a esto. Y ahí sí se puede repetir, pero con más detalle. Pero bueno, eso ya necesita otro presupuesto más, ¿no? Bueno, ¿qué más? Bueno, creo que relacionado con las preguntas que te había hecho antes, Uh-huh. bueno, pregunta Néstor, ¿cómo influye en la adquisición la nueva posición de los vibradores? Me parece que se refiere. Cuando no podían estar en un lugar. Y se corren a otro lugar. No, por eso, si este control de calidad que se hace en estas oficinas me dice que va a aportar información, listo. O sea, seguramente quede de buena calidad, porque son, ¿cómo se dice? Son condiciones que se establecen previamente. Yo lo puedo correr tanto de este punto. Si me voy más lejos no me va a aportar, entonces ni lo hago porque todo lo que los puntos que vaya vibrando son dinero. Entonces no voy a hacer un punto que no me sume. Bien, bueno, y otra más. Jonathan Lucas Rivero pregunta, ¿todos estos trabajos de campo es el mismo método para la extracción convencional y no convencional? Sí, sí, porque depende de la profundidad a la que esté yendo. Por ejemplo, no sé, si vas a Molichinco o a Quintuco, que es convencional, estás un poquito más arriba de Vaca Muerta. Entonces, el diseño quedaría tal vez un poquito más cerrado que para Vaca Muerta, pero no varía mucho. En general, al no estar a tanta distancia, a 1000 metros entre Quintuco y Vaca Muerta, la imagen se ve bien. Claro. Mm. ¿Hasta qué profundidad normalmente se llega así en un trabajo estos, normal, digamos? Con buena calidad vos llegás al objetivo de interés, no sé, 4000 metros si querés, pero podés ver hasta basamento. Ajá. Se puede ver tranquilamente. Podés interpretarlo después al basamento. A veces queda medio ruidoso eh, Claro. y hay que ajustarlo bien con pozos, con datos de pozo,
pero sí se ve. Ujú. O sea que hasta capaz 6.000 metros podés ver, así toda la columna, digamos. Claro, un montón. Ujú. Y después, bueno, en el chat, eh, básicamente estuvo muy buena la charla, excelente Rob, una Gabriela que, bueno, nos va a dar la siguiente charla. Qué grande, Gaby. Muy buena presentación, muy bueno, muchas gracias, así que felicitaciones. Así que, Bueno, bueno, gracias a ustedes por la invitación y bueno, tenía un poco de miedo, a veces no sabés si sos clara, si hay muchos conceptos difíciles o no, viste, por ahí no, no, bajarlos un pero poco cuesta, se entendió bastante didáctico, así que ¿sí? Bueno, muy bueno. Sí, sí, sí. me alegro, era la idea, por lo menos. Cualquier duda, bueno, ahí tienen mi mail, yo después si querés les paso la presentación o como quieran, Bueno, o, como quieras, sí, o- sí. o copiamos ahí, cualquier cosa me consultan, no tengo problema. Claro, sí, o si no, bueno, cualquier cosa, bueno, se comunican con nosotros y Exacto, nosotros hacemos el contacto. sí, no hay ningún problema, lo que Así que, necesiten. bueno, Bueno, entonces si no hay más preguntas, bueno, dale, buenísimo, Rocío. Te agradezco gracias. nuevamente. Gracias por la invitación y gracias a todos los que participaron y preguntaron. Muy Sí, bueno. por suerte, bastantes preguntas, bastante gente, así que Sí, buenísimo. buenísimo. Gracias. Nos Bueno, vemos. entonces le decimos a los participantes que, bueno, estén atentos a las redes sociales, que el ciclo continúa y, bueno, la siguiente semana ya tendremos la etapa de procesamiento, que, bueno, va a dar la charla Gabriela Goñi, así que los esperamos. Buenísimo. Muchas Bueno, gracias a todos. gracias. Hasta luego. Chao, Chao, chao. chao.